Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a aprender a crear medidas con DAX. DAX es un acrónimo de Data Analysis Expressions o expresiones de análisis de datos, que es un lenguaje de programación que se utiliza en Microsoft Power BI para crear columnas calculadas, medidas y tablas personalizadas. Esta es una colección de funciones, operadores y constantes que se pueden usar en una fórmula o expresión para calcular y devolver uno o más valores. No es la primera vez que utilizamos DAX dentro de este curso. Cuando realizamos las columnas calculadas, utilizamos DAX. En ese lenguaje que utilizamos, eso es DAX. Y en esta sesión lo vamos a utilizar para calcular una medida. Comencemos. Bien, lo primero que vamos a hacer es irnos a la vista de tabla. Y dentro de la vista de tabla podemos irnos a inicio. Y aquí vemos que hay dentro de cálculos 4 opciones: nueva medida, medida rápida, nueva columna y nueva tabla. Vamos a dar clic en nueva medida. Esperamos que cargue y vamos a colocar, digamos, en una fórmula la expresión de la covarianza. Entonces, como podemos ver en la fórmula, la imagen que sale ahorita, la covarianza es igual a la sumatoria de xi menos x barra, que es el promedio, multiplicado por yi menos y barra, y todo eso dividido entre n, entre el número de observaciones. Entonces intentemos poner esa fórmula de la covarianza en notación de una medida de Power BI. Entonces le voy a poner a esta medida covar, que significa la medida de la covarianza. Y para eso tenemos que crear varias variables. Tenemos que crear los promedios, tanto para Tesla como para SP500. Entonces le damos Shift Enter y con eso bajamos de línea. Y vamos a crear una variable. Escribimos var como para crear la variable. Y esta se va a llamar nuestra primera variable promedio Tesla. Promedio Tesla. Y va a contener el promedio de los precios de Tesla. Y esta es igual a calculate. La función calculate evalúa una expresión en un contexto modificado por filtros. Cada vez que filtremos dentro de Power BI, entonces esto se va a modificar. Entonces escribimos average, que es el promedio de Tesla, ¿verdad? Y ahora tenemos Tesla, vamos a ocupar la tabla covarianza, la que formamos. ¿Se acuerdan que en sesiones anteriores o en la sesión anterior hicimos una tabla que combinaba los precios de Tesla con los precios de SP500? Hicimos eso porque para utilizar esta medida necesitamos que todas las columnas que llamemos estén dentro de la misma tabla. Por eso es que creamos una tabla que combinara el precio de Tesla con el precio de SP500 para poder utilizarla ahorita. Entonces, dentro del average le estamos pidiendo sáqueme el promedio de Tesla, y aquí cierro paréntesis. Y ahí cerré el paréntesis de average, ¿verdad? Coma, all, que dice regresa todas las filas de una tabla o todos los valores de una columna, ignorando todos los filtros que pueden haberse aplicado. Entonces aquí le estamos diciendo all y le vamos a escribir covarianza. Queremos todos los datos de la columna digamos todo, que tome en cuenta todas las columnas que están dentro de la tabla covarianza. Cerramos este paréntesis que es el de all y cerramos el otro paréntesis que es el de calculate. Entonces ahí ya creamos la variable promedio Tesla. Le damos Shift Enter y vamos a crear una variable que se llame variable promedio SP500. Y este es igual a, otra vez, vamos a hacer exactamente lo mismo. Calculate, aquí ya nos lo está sugiriendo. Average. Solo que ahora lo vamos a hacer de la columna SP500, ¿verdad? Entonces ahí ya lo tengo. Entonces lo hago desde la tabla que creé, que estoy relacionando la tabla covarianza que tiene los precios de Tesla y SP500. Entonces desde esta tabla que creé. Cierro el paréntesis de average, coma, all, y aquí pongo el nombre de la tabla para que me tengan en cuenta todas las variables de la tabla, que es la tabla covarianza. Cierro el paréntesis de all
y cierro el paréntesis de calculate. Ahí ya creé tanto la variable de los precios promedio de Tesla y la variable de precio promedio de S&P 500. Y repito, cuando estamos calculando una medida, no nos está calculando el promedio de la tabla. Esa es la gran diferencia entre crear una columna y crear una medida. Cuando usted crea una columna, entonces todos los, digamos, queda fijada todas las celdas de esa tabla tienen la misma, digamos, la misma forma. Aquí, cuando usted crea una medida, y en el caso de la columna calculada, nunca cambia. O sea, usted filtre o no filtre, eso va a seguir siendo lo mismo. En cambio, la medida solo entra a trabajar cuando usted la llama. Y va a tener en cuenta todos los filtros que usted haya aplicado. Esa es la diferencia entre una columna calculada y una medida. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una tabla. Una variable que se llame mi tabla. Variable mi tabla. ¿Y qué va a contener mi tabla? Bueno, va a ser un summarize, que crea un resumen de una tabla agrupada por un grupo específico de columnas. Entonces le escribimos summarize y el primer parámetro de summarize es el nombre de la tabla. ¿Y qué tabla estamos ocupando? Covarianza, esta que creamos en la sesión anterior, coma, y aquí vamos a poner la primera agrupación que nos agrupe por la columna que le vamos a decir ahorita. ¿Y qué columna le vamos a decir ahorita? Queremos que sea la columna Tesla, los precios de Tesla. Y la que nosotros ocupamos, ¿verdad? Que está dentro de covarianza, porque tenemos muchas Tesla, ¿verdad? Pero estamos ocupando la tabla Tesla, coma, y aquí le vamos a poner el nombre covarianza. Le queremos poner un nombre a esta columna. Y ahorita vamos a escribir la expresión. Y aquí viene la fórmula de la covarianza. ¿Y a qué era igual la covarianza? La covarianza era igual a X menos X barra. ¿Quién es X ahorita? Es Tesla, ¿verdad? Entonces escribimos Tesla, que sería covarianza Tesla, menos el promedio de Tesla. Ahorita estamos escribiendo la fórmula de la covarianza. Y esto multiplicado. Y acuérdense ahorita, hemos agrupado por Tesla, ¿verdad? Por los precios de Tesla. Entonces en este momento no le voy a pedir que me multiplique por el promedio de S&P 500 por S&P 500, sino por el máximo de S&P 500 en ese momento. Entonces va a ser max, que regresa el número más largo de la columna filtrada, ¿verdad? Ahorita he filtrado la columna con respecto a Tesla. Y este va a ser, y ahorita sí le puedo pedir que sean los precios de S&P 500. S&P 500, cierro el paréntesis de max, y a esto le resto el promedio de S&P 500. Y ahora sí, cierro el paréntesis que abrí para antes de max, ¿verdad? Y todo esto lo divido, ahorita estamos poniendo la expresión, ¿verdad? Lo voy a dividir por el número de observaciones. ¿Y cómo estimo el número de observaciones? Tengo que hacer un cálculo, ¿verdad? Entonces escribo calculate, paréntesis, abro paréntesis, count rows. Le estoy diciendo, cuénteme el número de filas. Que ustedes podrán decir, pero siempre va a ser 263, porque eso tenemos en la tabla. No siempre, porque si filtramos, si estamos utilizando, digamos, si queremos calcular algo con esa medida y hacemos un filtro, entonces ya no van a ser las 263 observaciones, sino el número de observaciones que estén filtradas. Entonces no simplemente podemos poner 263 aquí. Entonces le decimos, calcúlenos con base al conteo de filas filtradas sobre el nombre de la tabla. Aquí sería covarianza, ¿verdad? Que es la que estamos utilizando. Cierro el paréntesis y escribo all. Y all el nombre de la tabla, ¿verdad? Que sería siempre covarianza. Cierro el paréntesis de all, cierro el paréntesis de count rows y ahí estaríamos prácticamente, ¿verdad?
Y déjenme ver si no tengo un... Y tengo que cerrar el paréntesis de Summarize. Ok, aquí me hacía falta un paréntesis. Entonces cierro los 3 paréntesis. Y ahora sí le doy Shift Enter. Y ahora voy a digitar Return. Y esta función le estoy pidiendo que me regrese el suma x, que regresa la suma de una expresión evaluada en cada una de las filas de la tabla. Y el nombre de la tabla, que sería mi tabla, coma, y la expresión, que sería covarianza, ¿verdad? Permítame, pero esto tiene que ir aquí. Entonces, en la tabla covarianza. Y ahí estaríamos. Le doy Enter. Y ahí comienza a procesar la medida. Y una vez que la haya procesado, me tendría que aparecer en campos. Y aquí está, miren. Vamos a ver, aquí está. Medida covar. Y como pueden fijarse, todas las tablas tienen como un icono, una cuadrícula. Y las medidas van a tener un icono de una calculadora. Esta medida la vamos a utilizar en una sesión posterior. Por el momento hemos terminado. Muchas gracias.